el subrégimen, ahora volvió a estar adentro del subrégimen hace 3 semanas. Bien, hay que ver entonces muchas de estas decisiones que vaya tomando Javier Milei y cómo va a conformar sus alianzas. Por ahora parece que Macri ha quedado un poco relegado de su esquema de alianzas. Hay quienes dicen que Macri está diciendo, bueno, esperen, en 6 meses va a estar más, si no le va del todo bien o si se le dificulta su armado, va a estar más necesitado del apoyo a Mauricio Macri de lo que está hoy. Hoy no aparece muy respaldado en Mauricio Macri. 10:43 de la mañana, vamos a España. Estamos en esta cobertura especial de Urbana Play, aguardando por la jura del presidente entrante, de Javier Milei, a las 12 del mediodía en el Congreso y su primer discurso como presidente, que ha despertado interés mundial. Es muy impresionante el nivel de, en realidad, sobre todo personalidades de la ultraderecha al mundo que están aquí en la Argentina para acompañar la asunción de Javier Milei. España tiene al rey de España, por un lado, como parte de su delegación oficial, y está también Abascal, que es una figura de la ultraderecha española. Carlos Cuevas, periodista del diario El País de España, fue corresponsal acá en Buenos Aires. ¿Cómo andas, Carlos? Hola, ¿cómo estás, María? Hola a todos. Rara vez Argentina, digamos, es noticia en el mundo de la manera en que lo está haciendo ahora. ¿Por qué tanta curiosidad en Europa? No, bueno, yo creo que sí, Argentina siempre, sobre todo en España, siempre genera un cierto interés, pero tanto como ahora, evidentemente, es cierto que no. Milei es un personaje que, por extremo, atrae muchísimo. Quiero decir, en las páginas web del país, cada vez que dábamos en las últimas semanas algún asunto de Milei, era de lo más visto. El podcast que tú conducías es de las cosas que más se ha visto en el país recientemente. Milei genera muchísimo interés por rechazo, sobre todo. En España gobierna un gobierno totalmente antitético con el de Milei y Pedro Sánchez, ha utilizado a Milei como un referente en todos los últimos debates y entrevistas en televisión. Cada vez que sale Pedro Sánchez en el último mes, Milei sale, porque él lo utiliza como para reivindicar. En España tuvimos elecciones en julio, elecciones políticas, y no ganó la suma de derecha y ultraderecha que se preveía que iba a ganar. Entonces Sánchez, y parte de la izquierda europea, está también hablando de si no gana la izquierda, el fenómeno, lo que tenemos enfrente es Milei. Utilizan a Milei como un ejemplo de la corriente en todo el mundo, obviamente tiene explicación argentina, pero los políticos europeos lo utilizan como un ejemplo de la corriente en todo el mundo de extrema, lo asocian a Trump, lo asocian a lo que acaba de pasar en Holanda. Sánchez habla siempre de Milei y de Holanda porque pasaron en la misma semana, donde también la extrema derecha holandesa ha logrado ser el primer partido. Entonces, bueno, es importante para la política europea, es importante primero porque Argentina siempre genera interés y se entiende, sobre todo para los españoles, entienden lo que está pasando y genera interés y genera, sobre todo en la izquierda europea, genera mucho miedo, claro, mucho susto, porque siempre, evidentemente, en Europa hay una corriente fortísima. De hecho, yo creo que es mucho más fuerte incluso que en América Latina, ¿no? La corriente fuerte de ultraderecha de fondo que hay en Europa, que ya hay varios países que han caído en manos de la ultraderecha. Está Hungría, y sobre todo a ver qué va a pasar en Francia. El siguiente gran tema es Francia, si Francia finalmente, donde también hay un sistema como el argentino presidencialista, y por tanto es presidente uno por un voto, cosa que no pasa en Holanda, y precisamente por eso es posible que la ultraderecha no gobierne en Holanda, porque los sistemas parlamentarios, digamos que frenan mucho más, porque es mucho más difícil conformar mayorías. No basta solo con ser el más votado, sino luego hay que conformar una mayoría. Sánchez no es el más votado, y sin embargo conformó una mayoría. En Argentina y en todos los países latinoamericanos es presidencialista, en Francia también, con lo cual si Le Pen saca un voto más, será presidente de Francia y eso ya será el cierre del círculo. Si Trump vuelve a Estados Unidos, Le Pen, en Argentina tenéis a Milei y si en Francia también hay Le Pen, claro, pues evidentemente estaremos hablando de algo ya muy serio. Ya están en todos los gobiernos nórdicos. En fin, nosotros ya sé que en Argentina no se ve así, pero en claro, Europa siempre se hace el trazo grueso, evidentemente, luego tiene muchas explicaciones argentinas, todo, locales, pero desde Europa se hace el trazo grueso de la corriente mundial de rechazo, de un poco de antipolítica, de ultraderecha, todo esto que está en Milei, aunque seguramente Milei es muchas más cosas y responde
al cabreo de los argentinos con la inflación y muchas otras cosas, pero nosotros lo vemos en línea más general. Claro, claro, es muy interesante porque en Europa está planteándolo Carlos Cuen en el contexto del ascenso de la ultraderecha en países muy centrales de Europa, ¿no? Y una de las curiosidades de esta asunción es que no solo viene Abascal, el líder de Vox en España, sino que está acá también Orbán, que es el presidente de Hungría, que además es curioso, Exacto, uno lo es un gran escucha referente. a Milei hablar mal de los autócratas, y si hay un autócrata, que es esta nueva forma de definir a presidentes autoritarios, pero con origen democrático, de ultraderecha en este caso, y Orbán está acá, y lo que ha dicho Milei, yo estoy en contra de los autócratas, y tiene al principal autócrata de Europa acá en este momento. Absolutamente. Orbán es un grave problema para la Unión Europea, porque la Unión Europea es fundamentalmente una unión de democracias, donde el asunto democrático, evidentemente, Hungría es una democracia, no es una dictadura, pero cuando decimos autocracias, quiere decir que son democracias en las que se vota, pero en las que la oposición, por ejemplo, se la acorrala, cosa que pasa en Hungría, se busca cualquier tipo de sistema, sobre todo con los jueces, para acorralar al máximo a la oposición, acorralar al máximo a la prensa, acorralar al máximo a cualquier disidencia. Sí, convirtió, ¿no? Es una democracia, no es una dictadura. Claro, pero Orbán hizo de George Soros, ¿no? El magnate húngaro que tiene gran parte de sus negocios en Estados Unidos, lo expulsó, Exacto. tenía una universidad, una ONG, y de hecho él iba regularmente a Hungría, dejó de ir porque además persiguió toda la actividad de todas las... Tiene un Open Society, que es una ONG que apoya el periodismo independiente en el mundo, etcétera, Periodismo. y se tuvo que ir de Hungría. Absolutamente, no solo Soros, sino muchos medios de comunicación en Hungría lo están pasando muy mal, la oposición en Hungría lo pasa muy mal, Orbán tiene apoyo popular, eso es así, pero lo que hacen estos autócratas con apoyo popular, porque es evidente que tienen votos, eso es innegable, la gente les vota, pero con apoyo popular, bueno, estamos viendo también en América Latina y otros ejemplos, ¿no? Bukele con el apoyo popular acorralan a la prensa crítica, acorralan a la oposición, y en fin, y sobre todo eso genera que la Unión Europea, que es un sistema de defensa de las democracias, está vigilando con lupa y tiene un problema dramático porque la Unión Europea todo funciona por consenso. Y cada vez que hay un intento de una decisión consensuada, Orbán la bloquea sistemáticamente, porque Orbán es como un ente extraño dentro de la Unión Europea, porque incluso Meloni, que es, digamos, cercana, porque es la italiana, que también tuvo el 25% de votos de la extrema derecha en Italia, pero tiene otro estilo, no está acorralando a la oposición, no está haciendo cosas raras en la justicia, y Orbán sí. Entonces Orbán, yo que voy siempre a Bruselas a las reuniones de los primeros ministros, de los presidentes europeos que se reúnen cada mes y medio, Orbán siempre es como un poco el apestado, de alguna manera es como que está siempre en una esquina porque es todos los presidentes europeos con democracias consolidadas, respetadas, y por otra parte está Orbán, que es como el contraejemplo de lo que la Unión Europea no quiere ser, pero incluso hay gente planteando en la Unión Europea la posible expulsión de Hungría, que yo creo que no va a pasar, pero hay procedimientos en marcha para revisar muchas de las cosas y con críticas fortísimas a las cosas que está haciendo Orbán. O sea, Orbán, desde luego, para cualquier europeo, incluso por supuesto de derechas, no es un referente en absoluto, es un autócrata de libro, y realmente que esté allí apoyando a Milei no es algo especialmente positivo para Milei. Desde luego yo no me abrazaría a Orbán como gran ejemplo de democracia mundial, porque no lo es. Por supuesto, además tiene una política antihomosexual tremenda, durísima, en fin, Orbán en Europa es un contraejemplo, ¿no? Otra cosa es Meloni, por ejemplo, que yo creo que es interesante lo de Milei, tal como lo vemos aquí, porque hay gente que está diciendo a ver si Milei, evidentemente el extremismo de Milei es indiscutible y en Europa está mucha gente asustada, pero a ver si con Milei pasa como con Meloni. Hay políticos europeos que me decían esta semana, bueno, vamos a ver, porque desde que ha ganado, no le oímos gritar tanto, no le oímos los tonos que tenía antes. A ver si va a ser como Meloni, que evidentemente sigue teniendo la misma ideología de ultraderecha que tenía siempre, pero una vez que llega al poder, porque está dentro de la Unión Europea, porque no quiere convertirse en Orbán precisamente, pues está intentando suavizar su discurso, aunque luego en política de inmigración y en temas muy sensibles en Europa está siendo durísima. Pero Claro. digamos que está suavizando su imagen. Tal cual, estamos Una charlando duda, si con Milei Carlos lo hará o Cue, no lo hará. periodista del diario El País, la mirada desde Europa, súper interesante, porque además es cierto
que Milei esa agenda hiperconservadora en contra de los gays, en contra de la migración, etcétera, no es consecuente con alguien que se dice un libertario, digamos, porque las ideas de Milei son muy fundamentalistas en materia económica, pero él no tenía una agenda de la cuestión social ser tan conservador como lo son sus aliados. Desde que ganó la presidencia no agitó nada de eso, pero de repente tenés esta mezcla que por un lado viene Orbán, que es el autócrata número uno, a apoyarlo a él, y viene Zelensky, Carlos, también. El aliado de Orbán, digamos, pocos aliados tiene todavía Putin en el mundo. Orbán es un aliado de Putin. Putin está atacando a Ucrania. ¿Quién viene a Argentina? Zelensky también, que es rarísimo el presidente de Ucrania viniendo también a la Argentina porque le importa ese posicionamiento también, ¿no? Pues están viendo cómo se juega, sobre todo por la ambigüedad que sintió Zelensky con Lula en el posicionamiento de la guerra Ucrania-Rusia. Total, yo lo de Zelensky es probablemente lo que más me ha desconcertado cuando vi que efectivamente iba. Me parece lo más desconcertante porque Zelensky se está apoyando precisamente en las democracias europeas, digamos, que están contra Milei, o sea, que tienen inmediato, como decías, Zelensky y Orbán no se van ni a juntar en un metro seguro porque son lo contrario. Pero es verdad que hay un problema, Zelensky tiene un problema muy serio, porque la guerra de Ucrania, que era en la agenda europea, política europea, era el primer asunto absoluto, está pasando a un segundo plano, sobre todo por la guerra en Gaza, claro, que es la que realmente tiene el primer plano. La semana que viene hay un Consejo Europeo en Bruselas, jueves justo, y el asunto central va a ser Gaza y la guerra en Palestina. Y entonces tienen un problema, y de hecho tienen un problema tienen preocupaciones serias de cómo va a ser la guerra en el invierno, están teniendo muchos problemas, se enfrentan a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es el ejército ruso, y está perdiendo foco Zelensky. Claro. Está perdiendo primer plano. Claro. Zelensky es un gran personaje en Europa, le apoya muchísimo, pero en América Latina sabe que no tiene mucho apoyo. Sabe que no es solo Lula, hay muchos países latinoamericanos que no apoyan como los europeos. De hecho, ha habido grandes discusiones. Sánchez ha sido protagonista en varias discusiones de intentar convencer a los latinoamericanos para que apoyen a Europa y a Zelensky. Y Zelensky no tiene mucho apoyo allí. Yo creo que ha visto que Milei puede darle apoyo. Y se vino para acá, aunque se tenga que cruzar con Orbán. Dispuesto, claro, aunque tenga que cruzarse, y aunque tenga que cruzarse el mundo, porque desde Kiev a Buenos Aires entonces no nos olvidemos que es un señor en guerra, que tiene, que hay bombardeos constantes, y sin embargo hace esto porque yo entiendo que ha entendido que Milei es un gran aliado en América Latina. Argentina no es un país menor en América Latina, tiene influencia, y por tanto se agarra a lo que pueda, porque Zelensky está perdiendo protagonismo y está perdiendo peso internacional, sobre todo por el foco que hay en la guerra en Gaza. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Cómo nosotros miramos desde Argentina ampliamos el mapa y vemos por qué todas estas figuras. Que para cerrar, Carlos, te quería preguntar un poquito sobre Abascal, porque es una figura súper extrema en términos de... Me parece que por ahí es más parecido en un punto a lo de Victoria Villarruel, que ahora parece muy acotada en términos de restituir y reescribir la historia de España, ¿no? Viene de la mano una reivindicación de la dictadura de Franco, una historia, ¿no?, mucho más ligada, bueno, en contra de la legalización del aborto, en contra del matrimonio igualitario, mucho más parecida, me parece, la agenda de Abascal a lo que hasta ahora es la agenda de Victoria Villarruel. Sí, digamos que es más ultraderecha tradicional, ¿no? Ultraderecha cercana también al mundo católico, cercana a las tradiciones, muy ultranacionalista española. Pero yo te diré, a pesar de todo, y sobre todo si escucho, recomiendo a cualquiera que no le haya escuchado todavía que escuche el podcast que haces tú, porque es que comparado con Milei, Abascal es poca cosa. Quiero decir que desde el punto de vista de posiciones extremas, sobre todo sobre cuestiones económicas, o sea, Abascal nunca diría la igualdad de oportunidades es una aberración. Abascal nunca diría hay que acabar con todas las rutas que no sean rentables. Abascal nunca diría la única educación que vale la pena es la que se pueda pagar la gente, educación privada con un voucher, y el dinero la plata que llegue bien y el resto nada. Todas las cosas que yo le he escuchado a Milei en los últimos meses desde el punto de vista económico, la ultraderecha europea no llega a eso ni lejos. O sea, la ultraderecha europea tiene más, evidentemente, quiere bajar los impuestos, quiere hacer lo que hacen los liberales en todo el mundo, pero no llega a las posiciones ni de lejos de Milei del extremo del mercado, de que todo es mercado y el Estado debe desaparecer de cualquier lugar. Eso Abascal no lo defiende, pero no lo defiende nadie en Europa, tampoco Orbán, quiero decir.
no lo defiende absolutamente nadie en los países europeos. El libertarismo que defiende Milei es ultra minoritario, está no ha llegado a la política, está en sectores universitarios, de profesores de universidad, teóricos, pero no ha llegado para nada. O sea, no tenemos ningún presidente en Europa que va por ahí diciendo que el mercado tiene que ocuparlo todo y que el Estado molesta allá donde esté, en la educación, en la sanidad. Estas posiciones extremas no las tenemos. Otra cosa es bajar impuestos, reducir el peso del Estado. Esa es la gran discusión. Más Estado, menos Estado. Pero cero Estado, que es lo que defiende Milei, eso no lo defiende nadie en Europa. Y ya te digo que escuchando a Milei, a mí Abascal se me queda pequeñito, porque es mucho más extremo Milei. Ahora, otra cosa son las cuestiones tradicionales, de religión, de temas de aborto, que también Milei está en contra, pero vamos, de las posiciones tradicionales de la derecha europea, ultraderecha europea clásica y efectivamente ultranacionalista, y reivindicar el régimen de Franco y contra la izquierda, todas esas cosas, digamos que están cercanos Milei y Abascal, pero en cuestiones económicas Milei es muy extremo. Muy extremo, sí. Yo le he oído cosas a Milei que Trump nunca se atrevería a decir. No. Vamos a ver cuánto de eso baja ahora al discurso. Carlos Cue, muchísimas gracias, súper interesante. Bueno, muchas gracias a vosotros, un saludo. Un beso grande. Carlos Cue, periodista del diario El País de España. Muy interesante la mirada, ¿no? De repente nos miramos por lo menos a mí me resulta súper interesante tratar de entender qué significa Milei en el escenario mundial. También ha despertado mucho interés en el medio de esta creciente ola de ultraderecha en Europa, ¿no? Y hacia dónde va a ir en todo esto Milei. Es que es un proceso cultural a nivel, al menos en Occidente, no diría planetario, pero en Occidente es un tema de una revolución cultural importante. Desde el punto de vista económico, es cierto, puede ser un globo de ensayo, ¿no? Hasta dónde se puede estirar la idea de, reducir el Estado a lo mínimo, pero están todos atentos, porque es un campo de batalla esto. De hecho, en la campaña lo hemos visto, ¿no? Porque se jugaba, en todos los parlamentos del mundo se discutía el tema Milei, por izquierda y por derecha. Sí. Como ejemplo, como contraejemplo. Y de alguna manera se instaló en el mundo. La entrevista que le hace Carson, ¿era? Tucker Carlson. Tucker Carlson. Bueno, fue planetariamente vista, No, más de 3 Fue, millones de claro. vistas. Bueno, y de hecho el intercambio que él tiene con Elon Musk, ¿no? El dueño de X. En La Nación Más están diciendo que llega Elon Musk. ¿Que va a venir finalmente? Sí. Ahora, hoy. Lo están diciendo ahora que va a llegar. Ah, mira, porque habían dicho, el propio Milei dijo que había conversado con él y que que no podía venir ahora, pero que iba a venir más adelante. Yo creo que ya tendría que estar aterrizando. El hombre más rico del planeta.